Ya tenemos aquí en casa, en nuestra sala, al urólogo Alfredo Polanco. Con él, como lo prometimos, vamos a hablar sobre la insuficiencia renal por medicamento. Doctor Polanco, gracias nuevamente por visitarnos. Deben de haber muchos urólogos un poquito pensando, pero ¿y cuándo fue que él hizo la residencia de urología? Sí. Nefrólogo, nefrólogo. Nefrólogo, bueno, anótese ahí producción, puso el dato mal. Bien. ¿Cómo está, doctor? Doctor, bienvenido una vez más. Pues muchas gracias, Liz, Alex y Roberto, bueno, y a todo nuestro público. Es importantísimo para nosotros estar aquí informándoles sobre temas bastante importantes en el ámbito médico, básicamente en el ámbito de la nefrología, y muchas veces no solamente en el ámbito de la nefrología, pues también somos médicos internistas. Claro. O sea que el internista domina. Son como una SUD, ¿no? Una subespecialidad. Bueno, la nefrología es una SUD. La especialidad es la medicina interna y la subespecialidad de la nefrología. Exacto, sí. Mire, me acabo de desayunar un poco con su árbol genealógico. O sea, no sabía que usted era hermano de Fausto y de René. Porque usted tiene una lumbrera de hermanos, la verdad. Somos muchos, somos como 9. Son como 9. 9 hermanos. ¿Le sobreviven sus padres? Están vivos. Qué gracias a bendición, Dios. qué bendición. Hoy nos ha planteado un tema que preocupa, lo hablábamos fuera de cámara, y es el tema sobre la insuficiencia renal crónica, le voy a sumar crónica, por medicamentos. Esa gente, señor, atención, abuelita, abuelo, ustedes que abusan de los medicamentos, tiene a final de cuentas una consecuencia. Entonces, por eso estamos acá con el doctor, para que nos dé un refrescamiento sobre por dónde dirigirnos a la hora de un buen mecanismo efectivo de ingerir pastillas solo cuando sea necesario o cuando sea indicada por un experto en la materia. Bien, el tema es bastante importante y esto debido a que en nuestro país hay venta libre de prácticamente todos los medicamentos. ¿Se sorprenden los extranjeros cuando vienen? Se sorprenden, Sí, ¿no? sí. E incluso muchos ya Dominican York, pues también residentes en España y en diferentes latitudes del mundo, ¿qué hacen ellos? Que cuando vienen desde sus países... Cantidades industriales. Claro, se llevan grandes cantidades. Se abastecen. Sí, a veces me llaman, doctor Polanco, quiero que me haga una receta de tales y tales medicamentos, que me lo envíe con mi tía que va para Nueva York tal día o para Miami, etcétera. O sea, eso es porque hay una regulación de los medicamentos en todas partes del país, del mundo, excepto en República Dominicana, donde usted va a cualquier farmacia, incluso le explica al farmacéutico una sintomatología y el farmacéutico le receta. En muchos casos, pues he estado presente, pues comprando en alguna farmacia y no tengo que identificarme como médico. Simplemente veo cómo el farmacéutico, el dependiente de la farmacia, le está indicando algunos medicamentos y es una cosa que no puede ser posible. Doctor, de hecho, medicamentos, usted menciona farmacia, pero hasta en colmados venden medicamentos. Incluso una vez recuerdo, estando en Dajabón, me encontré una cosa insólita para mí, pero al mismo tiempo yo dije, bueno, estamos en mi país, que es un país bendecido, en bancas de apuesta. Había una señora que era la que atendía en una banca y automáticamente tenía detrás, fue en los tiempos difíciles de la COVID, ¿no? Ya tenía pues muchos medicamentos para combatir cualquier anomalía propia de este virus. Claro, y es importante tomar en cuenta algo, y es que la mayoría de los medicamentos, o sea, todos los medicamentos que nosotros ingerimos, sufren un primer metabolismo o degradación a nivel gástrico. Por ejemplo, el estómago, duodeno, se va degradando ese medicamento, se va absorbiendo. A nivel de hígado, ese medicamento se va metabolizando, se va transformando. O sea, el hígado es el gran laboratorio de nuestro cuerpo. Y luego la eliminación tiene que ser por la vía renal. O sea, la mayoría de los medicamentos se eliminan por vía renal, aunque una parte se eliminan por vía intestinal. Entonces, ¿qué implica esto? Que no solamente el daño por medicamentos va a ser a nivel renal, sino que podemos tener daño a nivel gástrico, que es el primer lugar donde va a caer el medicamento. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes, aunque no es el tema, pero que tienen lo que se llama gastritis erosiva postmedicamentosa. Gente que toman, por ejemplo, diclofenac, ibuprofen, por cualquier situación dolorosa, pues ese medicamento, que es un antiinflamatorio no esteroideo, uno de los efectos principales que produce es una gastritis. Entonces te va a ver el paciente sangrando con una sola dosis de diclofenac, de ibuprofen e incluso de aspirina. O sea, ese es el primer problema. Luego, a nivel hepático, por ejemplo, tenemos medicamentos que son bastante tóxicos para el hígado. Cuando hablamos de hepáticos, es el hígado. Tenemos, por ejemplo, el acetaminofén. Es uno de los medicamentos que es más tóxico para el hígado. Por ejemplo, cuando un paciente sobrepasa
los 4 gramos de acetaminofén en 24 horas, ya tiene una dosis tóxica. Es un paciente que tenga su hígado perfectamente bien. Pero si ese paciente tiene, por ejemplo, problemas de hepatitis B, hepatitis C, si es un paciente alcohólico, por ejemplo, que el metabolismo del alcohol es en el hígado, y encima de eso ese paciente toma acetaminofén a dosis alta, ¿qué va a tener? Una insuficiencia hepática por el uso de acetaminofén. Y menciono el acetaminofén porque es el medicamento de más amplio expendio a nivel mundial. Usted compra acetaminofén hasta en una banca de apuestas. Claro, ¿Por claro. qué? Porque se considera que es inocuo. Sin embargo, vamos a encontrar pacientes que tienen nefropatía por acetaminofén. O sea, Doctor. insuficiencia renal crónica por acetaminofén. Estaba hablándome sobre un medicamento hace un momentito, el omeprazol. No viene el caso del tema porque estamos hablando de nefropatía, pero es medicina. Y el omeprazol posiblemente, junto con el acetaminofén, posiblemente sea el segundo medicamento más utilizado a nivel mundial que se vende sin recetas. Vamos hablando de inhibidores de bomba de protones. Un dolor de barriga, omeprazol. Omeprazol. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto? Muchas deficiencias de absorción de vitaminas, por ejemplo. La vitamina B12 se disminuye su absorción cuando usted usa ese medicamento todos los días. Claro, sin una causa. El calcio. Tenemos muchos pacientes con osteoporosis. La absorción del calcio se limita y del magnesio con el uso de estos medicamentos de la vitamina C. ¿Por qué? Porque necesitan un pH ácido para su mejor absorción. Sin embargo, se alcaliniza con el uso de este medicamento. Entonces, por eso usted va a ver muchos pacientes con trastornos osteominerales, osteoporosis, por ejemplo. Entonces, ya ustedes pueden ver por dónde vamos y no hemos llegado todavía a los riñones. Entonces, tenemos pacientes, por ejemplo, que por problemas de artritis reumatoidea o supuesta artritis, porque todo el que le duelen las articulaciones, todo el que tiene un dolor, que es reumático, cree que tiene artritis reumatoide, entonces comienzan a tomar calmantes de manera indiscriminada. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Primero, lesión gástrica. Van al gastroenterólogo, le hacen una endoscopía, una gastritis erosiva postmedicamentosa. Ahí viene que hay que darle otros medicamentos para eso. Y lo segundo es la nefropatía por analgésicos, que es dependiente en muchos casos de la dosis del medicamento, pero en otros casos no importa la dosis. Con dosis mínima un paciente puede hacer una nefropatía. Y tenemos pacientes ahora mismo en diálisis por artritis reumatoide que han utilizado antiinflamatorios por un año todos los días, por el efecto de la migraña o supuesta migraña, porque usted tiene un dolor de cabeza y usted no ha ido al neurólogo, usted no ha ido al médico, y usted supone que es migraña, y tiene 2 años usando analgésicos. Tenemos pacientes con insuficiencia renal que están en diálisis por esa situación. En medicina existen otros medicamentos que son muy nefrotóxicos, como son los antibióticos. Gracias a Dios, de los antibióticos que más la gente compra de forma indiscriminada, no son tan tóxicos para los riñones como son las ampicilinas, la amoxicilina, que vemos personas que utilizan esos medicamentos que son antibióticos para los dolores. Cada rato yo tengo pacientes que me dicen, doctor, y a mí cada vez que me duele el codo o que me duele el corazón o el pecho, yo me compro una ampicilina y se me quita. Tenemos que saber que los medicamentos tienen efecto placebo. El placebo, efecto placebo, es el efecto que le proporciona un medicamento cuando usted cree que le va a ser beneficioso. Le puede doler la cabeza, se puede tomar una ampicilina y se le quita el dolor de cabeza. Por eso es que todos los medicamentos... La mente es poderosa, doctor. Y los estudios, ustedes van a ver, ustedes no son médicos, pero cuando vean algún estudio van a ver que se comprobó tal medicamento con placebo. El placebo es agua de azúcar, por decir algo. Un medicamento que no es un medicamento, una pastilla de nada. Pero le dieron acetaminofén a un grupo de pacientes que tenían dolor de cabeza y a otro grupo le dieron agua de azúcar y a los 2, por ejemplo, se le quitó el dolor de cabeza. Entonces tenemos un efecto placebo en eso, es bastante importante. Con respecto a los antibióticos, hay un grupo de antibióticos que sirven sobre todo para las infecciones de vías urinarias. Por suerte, son medicamentos que vienen por la vía inyectada y se utilizan menos, pero son altamente nefrotóxicos, que son los aminoglucósidos. Ahí tenemos la gentamicina, amicacina, kanamicina, streptomicina, que era un medicamento muy utilizado para la tuberculosis. O sea, son considerados uno de los medicamentos más tóxicos para los riñones.
Pero hay otro tipo de medicamentos utilizados por nosotros los médicos muchas veces de forma indiscriminada, que son los medios de contraste. Ejemplo, tengo un paciente que tiene un dolor abdominal, no sabemos todavía la causa, le hicimos una tomografía sin contraste, no encontramos nada. Bueno, vamos a hacer una tomografía con contraste. A ese paciente le inyectamos el medio de contraste y antes no hemos revisado cómo está su función renal, que esa creatinina esté completamente normal. Y si ese paciente tiene ligera elevación de la creatinina y está deshidratado, pues corre el riesgo de que ese paciente caiga en diálisis. Es lo que se llama nefropatía por medio de contraste, que es una causa relativamente frecuente a nivel de pacientes que están ingresados en los hospitales. Que muchas veces nosotros eso no lo tomamos en cuenta, pero que tenemos que estar bien pendientes que cuando le vamos a hacer un procedimiento a un paciente con contraste, lo primero que tenemos que ver es cómo está la función renal. El último acápite que vamos a tratar sobre los medicamentos de la presión, los antihipertensivos. ¿Por qué a un paciente le administran un antihipertensivo, a otro paciente otro, etcétera? Es para que la gente sepa que porque mi padre o mi madre o un hermano mío utiliza tal medicamento de la presión, yo no puedo cogérselo prestado porque se me terminó el mío y mi hermano usa tal medicamento. No. O lo que he escuchado, doctor, de repente, Sí. y es un ejemplo que lo vemos a diario. O sea, de repente un medicamento que es de 10 miligramos y otro de 20, otro de 40. De repente mi abuelo usa uno de 40 y yo uso uno de 10. De repente se me acabó. Sí, pero el de abuelo de 40, no importa, eso es un día. Venga, y me tomo mi medicamento de 40. La implicación que trae Claro, consigo por eso. ejemplo, un paciente que use lisinopril. Ahí para va, la presión. ahí va. 10 Sí, sí. miligramos. Y coge el de su mamá, que es de 20 miligramos. Pues la dosis antihipertensiva para usted es de 10 miligramos, Sí. no de 40. Entonces vamos a tener a un paciente con una hipotensión y vamos a tener problemas importantes porque esa hipotensión, esa baja importante de la presión, le va a afectar. El primer órgano que se afecta, ¿cuál es? El riñón o los Claro. riñones. Doctor, Entonces, aquí es muy tenemos importante implicaciones lo que usted está señalando porque realmente los medicamentos que acaba de señalar son parte fundamental en muchas ocasiones de tratamientos para abordar distintas problemáticas de salud. En ese caso, ¿qué alternativa tiene el paciente que mandatoriamente tiene que utilizar alguno de los medicamentos que usted ha señalado que tiene este segundo efecto adverso? Bien, por ejemplo, cuando tenemos un paciente hipertenso, nos llegó ese paciente con una presión 200/120. Lógicamente tenemos que actuar inmediatamente con ese paciente. Hay que administrarle medicamentos. Le bajamos la presión, le prescribimos un medicamento, atendiendo a la historia clínica que le hemos hecho a ese paciente, prescribimos el medicamento que consideremos más adecuado. Entonces, no es por amor al arte que a ese paciente, aparte de que se le manda a hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma, también le mandamos a hacer análisis. Y el paciente se sorprenderá cuando en algunas ocasiones, luego de recibir todos esos estudios, vamos a decir, mira, te prescribí tal medicamento para la presión, pero vamos a tener que cambiar. ¿Y por qué, doctor? Pues encontramos en el corazón que tenía una insuficiencia cardíaca, o sea, que tú no sabías que era hipertenso, porque la hipertensión no da síntomas. Entonces usted puede tener presión alta durante 10 años, tenemos una insuficiencia cardíaca. O porque encontramos... Sin saberlo, doctor. Sin saberlo, claro está, sin saberlo. Igual que usted puede ser diabético por 10 años, sin saberlo. Sin saberlo. Entonces prescribe el tratamiento y para evitar que los riñones resulten afectados, ¿cuál es el otro mecanismo Entonces, que debe emplear? vemos que ese paciente tenía una creatinina en 2 miligramos por decilitro. No debe de pasar de 1.2 la creatinina. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que le indicamos, por ejemplo, losartán? Decimos, no, este paciente no podemos administrar losartán porque ya tiene una afectación renal importante. ¿Y qué podría traer como consecuencia? Que esa creatinina va a continuar aumentando. Entonces se lo cambiamos y le ponemos otro medicamento para esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese paciente no hubiera ido al médico, simplemente que se toma los medicamentos iguales que lo que toma su madre o su hermano, seguía con el losartán, por ejemplo, sin saber que tenía la creatinina en 2, y en 4 semanas, 3 o 4 semanas, ese paciente lo llaman, o sea, porque no está orinando, está hematizado, llama al médico, tiene 10 de creatinina. ¿Qué vamos a tener que hacer a ese paciente? Dializarlo. ¿Qué tenía ese paciente? Una insuficiencia renal crónica agudizada por medicamentos. Ese es el caso.
O por ejemplo, tenemos un paciente que tiene dolor de espalda, el paciente tiene un problema de la columna y él muchas veces creen que de los riñones, muchas veces está tomando medicamentos Tiende a para los confundir, riñones. ¿eh? Que siempre me dicen, doctor, indíqueme algo para los riñones. Y yo, ¿pero qué problema tú tienes en los riñones? ¿Tú te has evaluado? Me duele aquí. Oye, cuando viene a ver una tremenda hernia discal que tiene. Claro. Entonces el paciente está tomando calmantes durante 2 semanas, 3 semanas. Cuando vemos al paciente, ya vemos que tiene 6 o 7 de creatinina. Ya hay que pensar casi en que hay que dializarlo. Entonces, lamentablemente, o sea, las cosas no deben de ser así. Los medicamentos deben de ser prescritos por un facultativo, por un médico. O sea, usted no puede automedicarse. Uno de los peores problemas que tenemos en República Dominicana es la automedicación. Bien. Y por eso, perdón, antes que nada, y por eso muchas veces llega el paciente con insuficiencia renal crónica y no sabemos cuál es la causa. Y cuando interrogamos bien al paciente, ahí está implicado el medicamento. Qué grave problema ese. Muy grave. La implicación que trae consigo precisamente esa automedicación ha de ser fatal, ¿eh? Pues claro. Pues si nosotros te decimos que ya cuando a un paciente se le hace el diagnóstico. Y lo hacen con la mejor de las intenciones, doctor, porque de repente una abuelita quiere lo mejor para nosotros. Claro. Y eso es bueno que alertemos, sobre todo ante la dimensión de alcance que tiene este canal, para que, atención mamá, abuela, no empiece a medicarle al niño que usted está cuidando un medicamento simplemente porque le dijeron, le duele la cabecita. No, tenga cuidado con las cosas. Usted no es pediatra, aunque lo haga con todo el amor del mundo, y es bueno que expertos como usted, doctor, pues alerten a la gente. Sí, algo importante con respecto al omeprazol, hay que seguir hablando de eso, que es bastante bueno, pero puede enmascarar los síntomas de un cáncer gástrico. Sí. De repente un paciente tiene dolor en epigastrio, toma omeprazol, se le quitó el dolor, no pasa nada. Mañana se lo toma de nuevo y tiene un mes tomando omeprazol, por ejemplo. Entonces, cuando le hacen la endoscopía, ¿qué tiene ese paciente? Una neoplasia, un cáncer gástrico. ¿Qué ocurre? Que si ese paciente posiblemente el primer día acude al médico, se le hace la endoscopía, posiblemente la neoplasia, el cáncer, no hubiera estado tan avanzado como un mes después. Las células cancerígenas, o sea, proliferan rápidamente. Entonces, por eso no es bueno automedicarse. Además, hay que tomar en cuenta algo. El dolor es un síntoma de alerta. Cuando a usted le duele algo, hay que buscar la causa, porque es avisándome, algo está pasando. Si usted tiene un dolor de pecho, posiblemente usted tiene un infarto. ¿Y qué ocurre si usted se automedica? Usted está tranquilo porque no le duele, pero se siente cansado, pero se medicó, no le duele. Y ese infarto, óigame, un infarto en 3 horas puede acabar completamente el corazón. Por eso es que dicen, 1 minuto que se pierda con un infarto es tejido muscular cardíaco muerto. Entonces, por eso a usted le duele el pecho, vaya rápidamente, no importa que sea a las 3 de la mañana, vaya a un centro de salud que le haga un electrocardiograma e investiguen si ese dolor, que en la mayoría de los casos no es un infarto, pero si es un infarto y usted perdió más de 3 horas, ya posiblemente rescatar ese corazón, desobstruir esa arteria coronaria, ya no va a pasar nada porque ya el corazón ha durado tanto tiempo sin oxígeno que se ha muerto. Pero usted dice que los dolores son una emisión de alerta. Claro que sí. Pero en el caso de repente de una cefalea normal, se asume como normal. Por eso es que hay que investigar. Yo le digo porque de repente yo me despierto un día, un sábado, me despierto con ánimo de ir a correr al botánico. Tengo como una ligera penita, claro, yo no me le acuesto a los dolores, al contrario, yo las remeto, le doy para allá. Pero de repente un dolorcito de cabeza. Me tomo, siempre tengo ibuprofeno y demás, de 200, pero mira, y lo que hago es que no me lo tomo, no me lo tomo. A las 10 de la mañana me tomo un desayuno. A otra cosa, doctor, el café. Qué bueno. El café me quita el dolor de cabeza. Sí. Doctor, duro medio día. Y ustedes los que me están viendo de seguro están también asentando conmigo diciendo, es verdad, doctor, yo puedo durar un día sin tomar café hasta el mediodía y me da este tremendo dolor de cabeza. Por una cosa increíble. ¿Qué obedece? Sí, tiene su mecanismo de acción. Incluso los medicamentos antimigrañosos, uno de los componentes que tienen es la cafeína. Sí. Acetaminofén, cafeína, ibuprofén, etc. Ya hay diferentes tipos de Claro. cefalea, una de las cuales es la cefalea tensional, el estrés del trabajo. Pero hay cefalea también migrañosa. Ahora bien, ¿qué ocurre? Usted tiene, por ejemplo, 40 años y usted no acostumbra a dolerle la cabeza. De repente un dolor de cabeza que usted dice, oh, está raro esto, este dolor de cabeza, lo considero como el más intenso.
pues no se automedique. Usted no sabe si tiene un tumor cerebral. Usted no sabe si tiene lo que se llama una hemorragia intracraneal. Entonces, por eso es que los dolores son avisos. Ahora, usted viene presentando esa cefalea desde los 12, los 13 años, ya usted sabe que eso es una cefalea migrañosa, posiblemente. Si después de los 25 que usted empezó a trabajar y usted entonces es una de las personas que se estresa mucho en los trabajos y de que esté estresado le de la cabeza, bueno, pues aún ¿Sabe así qué me provoca cefalea? debería. El sol. Sí, Cuando claro. me expongo mucho al sol, me da un tremendo dolor de Sí, cabeza. hay muchas personas que los rayos solares, las luces, le pueden provocar cefalea. Y lo que queremos es eso con nuestros televidentes, es ambientarles y sobre todo que las situaciones y las cosas que ustedes experimentan, que tienen razón de ser y obedecen a algo particular, pues acá el experto es quien nos corrige, ¿no, Liz? Roberto. Sí, yo quiero ciertamente. finalmente agradecerte esa cátedra que das sobre medicina Buenísimo, interna buenísimo. y también de tu especialidad de la residencia que hiciste. Pero un antiinflamatorio natural por excelencia es el jengibre. No sé por qué usted se ríe, doctor. No, es porque me encanta el jengibre, aunque esté haciendo calor, aunque estemos en verano, siempre en República Dominicana me encanta el jengibre. Perfecto. ¿Dónde podemos consultarlo, su práctica privada? Bueno, doctor? estamos en Centro Médico Vista al Jardín, en el 5º piso, ahí estamos. Frente para al que- jardín botánico. frente El al doctor Jardín siempre me ve Botánica, cuando yo estoy corriendo. donde El tenemos, doctor me ve cuando yo estoy corriendo. donde damos calidad en los servicios, Claro porque que sí. de eso se trata, hay Así que dar es. calidad en los servicios de salud, es bastante importante. Y no puedo dejar de mencionar mi hospital de la diabetes. No puedo dejar de mencionar. En Los Ríos, ¿no? En Los En Los Ríos, Ríos. claro. Ahí recibimos todos los pacientes también en la consulta, porque no bueno. todos los pacientes pueden ir a una consulta Claro. privada. Claro, pues. así es, así es. Lo recibimos en Los Ríos y Muy también bien, muy estamos bien. en el hospital traumatológico Es universitario. eso, Neyer ¿no? Eslora. Es universitario. Claro es, que una, sí. es una ciudad universitaria. Ambos, el cardiológico, el El diabetes y cardiológico, otro. Claro. ambos. Hospital Traumatológico Neyer Eslora también estamos, que son mis hospitales. Sí. Y el Charles de Secanot, Gol. Secanot también, Sí. hay Centro Cardio-Neurooftalmológico y de A trasplante. propósito, O saludos sea, al mis doctor, hospitales que doctor uno- Puello, una lumbrera. Uno siempre, de verdad, ustedes no lo entienden, pero uno ama a sus centros de salud donde Sí, trabaja y eso claro. es lo mejor. Uno se siente como en su casa, en esos centros. Y por eso uno lo menciona con tanto orgullo. Nos sentimos Perfecto. orgullosos de pertenecer. 11 años se está cumpliendo el Neyer El Eslora, Neyer así Eslora, que precisamente aprovechar hoy para felicitarlos. Tienen actividades bastante importantes. Felicitamos por este medio al doctor Julio Landrón, Julio Landrón, el actual director general del Hospital Traumatológico Neyer Eslora. Muchas gracias, Maravilla. doctor Alfredo Polanco del Orbe, por traer tanta pedagogía para tener una buena salud. ¿Qué les parece si hacemos una brevísima pausa? Cuando regresemos, recuerden que nos visitará un actor muy importante de una serie que por su plataforma streaming se ha convertido pues en un referente de este tipo de producciones. Pero además, la nueva Miss Mundo de República Dominicana, una belleza de la República Dominicana, estará por acá. Pero Fausto Polanco, que ahora asume la Secretaría General de una academia de la letra especializada, también está por aquí, y el Cocotú Mayor, Pochi Familia, experto en derecho de autor, van a hablar sobre la evolución del merengue al día de hoy. No te muevas, tenemos mucho contenido.